El viento aullaba como un lobo hambriento, mordiendo la piel con una ferocidad que calaba hasta los huesos. Miguel, con sus manos curtidas por el trabajo y el rostro arrugado como un pergamino antiguo, se abrigó mejor dentro de su gastada chaqueta. Vivía en una ciudad fronteriza, un lugar donde el sueño americano se mezclaba con la dura realidad de la supervivencia diaria. Esa tarde, la frontera entre la esperanza y la desesperación parecía especialmente difusa, casi palpable. Caminaba junto al río, el río Grande, su corriente habitualmente bulliciosa ahora casi congelada en un silencio gélido. Fue entonces cuando lo vio. Una figura solitaria, encogida sobre sí misma, temblando visiblemente bajo un delgado abrigo que ofrecía poca protección contra el implacable frío. ¿Quién era esa persona? ¿Qué le había llevado a estar allí, a merced de los elementos, en un lugar tan desolado? La pregunta se clavó en la mente de Miguel como una astilla. Una inquietud inicial se apoderó de él, una premonición de que algo no estaba bien. La identidad de aquel desconocido, su historia, era un misterio que le atraía con una fuerza irresistible. Miguel era un inmigrante. Había llegado a Estados Unidos muchos años atrás, con las manos vacías pero el corazón lleno de sueños. Sabía lo que era luchar, superar obstáculos, sentir el peso de la discriminación y la nostalgia por la tierra que había dejado atrás. Había trabajado incansablemente como jardinero, cuidando con esmero los jardines ajenos mientras cultivaba en su interior una fe inquebrantable y una compasión profunda por sus semejantes. Su vida era modesta, sí, pero estaba llena de la riqueza que solo la bondad y la esperanza pueden brindar. Recordaba los primeros días en un país extraño, el idioma desconocido, la soledad implacable, la búsqueda desesperada de una oportunidad. Esas memorias, aunque dolorosas, habían forjado en él un espíritu resiliente y una empatía que le impulsaba a ayudar a quien lo necesitara. La imagen de la figura temblorosa se grabó en su memoria. Era un hombre, aparentemente, aunque su rostro estaba oculto por la sombra y la bufanda que le cubría la boca. Su ropa era harapienta y sucia, sus zapatos desgastados por el uso. El frío parecía haberlo consumido por completo, dejando solo un cascarón tembloroso de lo que alguna vez fue un ser humano. El entorno no hacía más que agravar la escena, el río helado, el cielo plomizo, la soledad implacable del lugar. La visión golpeó a Miguel con una fuerza emocional arrolladora. Sentía una punzada en el corazón, una necesidad imperiosa de actuar, de aliviar el sufrimiento que presenciaba. Sin dudarlo, Miguel se acercó a la figura. «Buenas tardes, señor», dijo con voz suave pero firme. «Está haciendo mucho frío. ¿Está usted bien?» La figura levantó la cabeza lentamente, revelando unos ojos hundidos y llenos de una tristeza profunda. Su mirada era penetrante, como si pudiera ver a través de Miguel hasta lo más profundo de su alma. «No necesito ayuda», respondió con voz débil y ronca. «Estoy bien así». Pero Miguel no se dejó disuadir. La compasión ardía en su interior como una llama. «No diga eso», insistió. «Nadie debería estar solo y sufriendo este frío. Por favor, déjeme ayudarle. Si te conmueve esta historia, suscríbete al canal para no perderte el resto de esta increíble aventura». Miguel no era hombre de rendirse fácilmente. Su vida le había enseñado que la perseverancia era a menudo la única arma contra la adversidad. Así que, con la misma tenacidad que empleaba para cuidar sus jardines, insistió suavemente: «Señor, no le estoy pidiendo nada. Solo quiero ofrecerle un poco de calor y compañía. No tiene que pasar por esto solo». Su voz, aunque firme, estaba impregnada de una genuina preocupación que resonaba en el aire gélido. El viento silbaba entre ellos, como intentando ahogar las palabras de Miguel, pero su determinación era más fuerte. Sabía que algo no andaba bien, que aquel hombre necesitaba ayuda, aunque él mismo no lo reconociera. La figura permaneció en silencio durante un largo momento, como si estuviera librando una batalla interna. Finalmente, con un suspiro que pareció arrancar desde lo más profundo de su ser, dijo: yo estoy esperando».
Espero algo que nunca llegará. Su voz temblaba, no solo por el frío, sino también por una profunda desesperación. Luego, añadió algo que hizo que el corazón de Miguel se detuviera por un instante: soy un reflejo de la fe perdida, una sombra de la esperanza olvidada. Sus palabras resonaron en el silencio, cargadas de un peso que parecía trascender lo terrenal. Miguel sintió un escalofrío que no provenía del frío. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Quién era realmente este hombre? La fe perdida, la esperanza olvidada. ¿Estaba hablando de algo más allá de la simple necesidad física? Su mente comenzó a dar vueltas, tratando de encontrar una explicación lógica a lo que estaba escuchando. ¿Sería un vagabundo delirante, víctima de la pobreza y la desesperación? ¿O quizás había algo más? La idea, aunque descabellada, se abrió paso en su mente: ¿podría estar frente a algo divino? Él, un simple jardinero, encontrándose con una manifestación de lo sagrado en medio de la nada. La duda y la fe se enfrentaron en su interior como dos guerreros. Por un lado, la razón le gritaba que era una locura, que estaba dejando volar su imaginación. Por otro, su corazón, nutrido por años de oración y creencia, le impulsaba a confiar en lo que sus ojos veían y sus oídos escuchaban. Recordó las historias de su abuela, los cuentos de ángeles que se aparecían a los humildes y desamparados, las leyendas de milagros que ocurrían en los lugares más inesperados. ¿Podría ser esta su propia historia? ¿Estaba destinado a ser un instrumento de la divinidad? A pesar de sus dudas, a pesar del miedo a lo desconocido, Miguel tomó una decisión. No podía darle la espalda a aquel hombre, sin importar quién o qué fuera. Su instinto, su compasión, le decían que debía actuar. Señor, dijo con renovada determinación, no sé quién es usted, ni entiendo lo que dice. Pero sé que necesita ayuda, y yo voy a dársela. Venga conmigo. Tengo un lugar cálido donde puede descansar y comer algo caliente. Extendió su mano, ofreciendo su ayuda sin reservas. La figura lo miró fijamente, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. Luego, con un gesto lento y vacilante, tomó la mano de Miguel. Un contacto frío y tembloroso, pero que selló un pacto silencioso entre dos almas. Miguel sintió una energía extraña recorrer su cuerpo, una mezcla de temor y esperanza que le impulsó a seguir adelante. Transición musical suave y misteriosa. El frío se había intensificado, y el viento soplaba con tal fuerza que hacía difícil mantenerse en pie. Trasladar a la figura era una tarea ardua. Sus piernas parecían no responder, y cada paso era un esfuerzo sobrehumano. Miguel, a pesar de su edad y su propia fatiga, se convirtió en su bastón, en su soporte, en su esperanza. Lo rodeó con un brazo fuerte y lo guió con paciencia, animándolo a seguir adelante. Un poco más, señor, le decía, ya casi llegamos. Solo un poco más de esfuerzo. La nieve comenzaba a caer con más intensidad, dificultando aún más la visibilidad. El mundo se había reducido a un torbellino blanco y gélido, donde solo existían Miguel, la figura y la lucha por avanzar. El viento aullaba como una bestia salvaje, intentando arrancarles la esperanza. Pero Miguel no se rendía. Su fe era su escudo, su compasión su motor. Sabía que debía proteger a aquel hombre, llevarlo a un lugar seguro, brindarle el calor y el consuelo que tanto necesitaba. Mientras avanzaban, se cruzaron con algunas personas. Un joven apurado, envuelto en una bufanda gruesa, les lanzó una mirada de extrañeza antes de seguir su camino. Una anciana, sentada en el porche de su casa, los observó con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Nadie se detuvo a preguntar si necesitaban ayuda. La indiferencia, pensó Miguel, era a veces más fría que el invierno. Pero no se dejó afectar por la falta de empatía de los demás. Su misión era clara, y nada lo detendría. Finalmente, después de una caminata que pareció una eternidad, divisaron la pequeña casa de Miguel.
Una humilde construcción de madera, con una chimenea humeante que prometía calor y refugio. No era un palacio, ni mucho menos, pero era su hogar, un lugar donde reinaba la paz y la tranquilidad. Un santuario donde había encontrado consuelo en los momentos difíciles y donde siempre había una taza de café caliente para compartir. La puerta chirrió al abrirse, revelando un interior modesto pero acogedor. Un pequeño fuego crepitaba alegremente en la chimenea, llenando la estancia de una luz cálida y reconfortante. El aroma a leña quemada se mezclaba con el de hierbas aromáticas que colgaban del techo, creando un ambiente relajante y hogareño. Era un refugio sencillo, pero lleno de amor y cuidado. Miguel ayudó a la figura a sentarse en una vieja silla mecedora cerca del fuego. Sus movimientos eran lentos y delicados, como si estuviera manejando un tesoro frágil. Le ofreció una manta gruesa y una taza de chocolate caliente, cuyo vapor ascendía lentamente, llenando el aire con un aroma dulce y reconfortante. Beba esto, señor, le dijo. Le ayudará a entrar en calor. La figura tomó la taza con manos temblorosas y bebió lentamente. Su rostro, a medida que se calentaba, parecía relajarse un poco. Sus ojos, antes hundidos y desesperados, ahora brillaban con un ligero destello de gratitud. Por primera vez desde que se conocieron, Miguel notó un ligero cambio en su semblante, una suavidad que sugería una esperanza naciente. Después de terminar el chocolate, Miguel le ofreció ropa seca y limpia. Póngase esto, le dijo. Le hará sentirse mejor. La figura aceptó la ropa sin decir palabra y se dirigió a un pequeño rincón para cambiarse. Miguel esperó pacientemente, observando el fuego danzar en la chimenea. Sentía una paz extraña en su interior, una sensación de haber hecho lo correcto. Había ayudado a alguien necesitado, y eso era suficiente para llenar su corazón de alegría. El crujido suave de la madera quemándose era el único sonido que rompía el silencio. Efecto de sonido suave de una puerta cerrándose. Miguel y la figura compartieron un silencio que no era incómodo, sino más bien un espacio de reflexión compartida. El fuego crepitaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. La figura observaba a Miguel con una intensidad que parecía leerle el alma. Era una mirada profunda, penetrante, que no juzgaba, sino que simplemente observaba, como si estuviera buscando algo en lo más recóndito de su ser. Miguel sintió una conexión inexplicable con este extraño, una sensación de que sus vidas estaban entrelazadas por algo más grande que el simple acto de ayuda. Rompiendo el silencio, Miguel comenzó a hablar. Necesitaba compartir su historia, explicar quién era y por qué hacía lo que hacía. Yo no siempre he vivido aquí, comenzó, con voz suave. Vine de muy lejos, hace muchos años. De un lugar donde la vida era dura, pero la gente tenía el corazón grande. Habló de su infancia, de su familia, de su tierra natal. De las dificultades que había enfrentado al tomar la decisión de emigrar, dejando atrás a sus seres queridos en busca de una vida mejor. Describió el viaje, lleno de incertidumbre y miedo, pero también de esperanza y sueños. Continuó relatando sus primeros años en Estados Unidos, el choque cultural, la barrera del idioma, la discriminación. Recordó los trabajos mal pagados, las largas jornadas bajo el sol, el esfuerzo constante por aprender un nuevo idioma y adaptarse a una nueva cultura. Contó cómo había luchado por mantener su fe y sus valores en un entorno que a menudo parecía hostil. Habló de la soledad, de la nostalgia, del anhelo por su tierra y su gente. Pero también habló de la bondad que había encontrado en el camino, de las personas que le habían tendido una mano cuando más lo necesitaba, de la comunidad que había construido con otros inmigrantes. Compartió sus esperanzas, sus sueños para el futuro. Quería que sus hijos tuvieran una vida mejor que la suya, que tuvieran acceso a la educación y a las oportunidades que él no había tenido. Quería contribuir a la sociedad, hacer del mundo un lugar mejor para las futuras generaciones. Y, sobre todo, quería mantener viva su fe, transmitir a sus hijos los valores de la compasión, la solidaridad y el amor al prójimo.
Su historia era la de muchos inmigrantes, una historia de lucha, superación y esperanza. La figura escuchaba atentamente, sin interrumpir. Sus ojos permanecían fijos en Miguel, absorbiendo cada palabra, cada emoción. Parecía comprender cada matiz de su relato, cada dolor, cada alegría. Miguel sentía que podía ser completamente honesto con este extraño, que podía abrir su corazón sin temor a ser juzgado. Era como si la figura fuera un espejo, reflejando su propia alma. Cuando Miguel terminó su relato, un silencio volvió a llenar la habitación. La figura se levantó lentamente y se acercó a él. Lo miró a los ojos y le dijo, con una voz suave pero llena de fuerza, tu historia es una luz en la oscuridad. Tu fe es un ejemplo para muchos. No te rindas, Miguel. Sigue adelante con tu bondad y tu compasión. El mundo necesita más personas como tú. Luego, le ofreció una promesa de esperanza, recuerda, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Mantén la fe, y la verás. Esas palabras resonaron profundamente en el corazón de Miguel. Sintió una fuerza renovada, una certeza de que estaba en el camino correcto. La promesa de la figura era un regalo invaluable, un faro de esperanza en medio de la tormenta. Agradeció en silencio la visita de este extraño, la oportunidad de compartir su historia y la inspiración que había recibido. Sabía que, a partir de ese momento, su vida sería diferente. La figura había tocado su alma, dejando una huella imborrable. Música suave y edificante. La noche transcurrió en un silencio apacible, solo interrumpido por el crepitar ocasional del fuego en la chimenea y el suave ronquido de Miguel mientras dormía profundamente. Afuera, el frío persistía, abrazando la pequeña casa con su gélido aliento. La nieve continuaba cayendo, cubriendo el paisaje con un manto blanco e inmaculado. Dentro, sin embargo, reinaba una calidez reconfortante, un refugio contra la inclemencia del invierno. La figura permanecía sentada en la mecedora, observando a Miguel con una mirada serena y protectora. Parecía velar por su sueño, asegurándose de que nada perturbara su descanso. Miguel tuvo sueños vívidos aquella noche. Revivió momentos de su pasado, escenas de su infancia en su tierra natal, los rostros de sus padres y hermanos, las risas y los juegos en el campo. Recordó los primeros días en Estados Unidos, la soledad y la incertidumbre, pero también la alegría de encontrar un nuevo hogar y construir una vida mejor. Soñó con su esposa, fallecida hacía algunos años, y con los hijos que habían criado juntos. Vio sus rostros sonrientes, llenos de orgullo y amor. Los sueños se mezclaban con recuerdos, creando un mosaico de emociones que lo llenaban de nostalgia y esperanza. Revivió momentos de fe, experiencias espirituales que le habían dado fuerza en los momentos difíciles. Se vio a sí mismo rezando en la iglesia, cantando himnos, escuchando las palabras del sacerdote. Recordó las historias de la Biblia que su abuela le contaba cuando era niño, las parábolas de Jesús, los milagros y las enseñanzas del amor al prójimo. En sus sueños, Miguel también vio a la figura. No como el hombre necesitado que había encontrado junto al río, sino como una figura luminosa, rodeada de una luz celestial. Lo vio sonriendo, extendiéndole la mano, invitándolo a seguir un camino de bondad y compasión. La figura le hablaba en sueños, repitiendo las palabras que le había dicho en la vida real: tu historia es una luz en la oscuridad. Tu fe es un ejemplo para muchos. No te rindas, Miguel. Sigue adelante con tu bondad y tu compasión. Mientras Miguel dormía, la figura permanecía despierta. No mostraba signos de cansancio ni de sueño. Su mirada estaba fija en Miguel, pero parecía ver más allá, hacia el interior de su alma. Emanaba una sensación de protección y cuidado, como si fuera un ángel guardián velando por su protegido. En su rostro se dibujaba una expresión de gratitud, un reconocimiento por la bondad y la compasión que Miguel le había mostrado. La figura parecía emanar una luz tenue, casi imperceptible, pero que llenaba la habitación de una paz indescriptible. Su presencia era
Reconfortante, un bálsamo para el alma. No pronunció una sola palabra, pero su silencio era elocuente, lleno de significado. Era como si estuviera transmitiendo un mensaje a través del silencio, un mensaje de esperanza, de fe y de amor. La noche fue larga, pero tranquila. Los sueños de Miguel se volvieron más serenos, sus recuerdos más dulces. La presencia de la figura lo envolvió en una atmósfera de paz y protección. Poco a poco, la oscuridad comenzó a disiparse, dando paso a los primeros rayos del sol. El amanecer se acercaba, prometiendo un nuevo día lleno de esperanza y oportunidades. Un amanecer diferente se anunciaba en el horizonte. El cielo se despejó, revelando un azul intenso salpicado de nubes blancas y esponjosas. El sol brillaba con fuerza, irradiando calor y energía. La nieve, que había cubierto el paisaje durante toda la noche, relucía bajo la luz del sol, creando un espectáculo deslumbrante. Era como si la naturaleza misma se hubiera unido para celebrar un nuevo comienzo. El sonido de los pájaros cantando al amanecer llenó el aire con una melodía alegre y vibrante. Era un canto de esperanza, un recordatorio de que la vida siempre renace, incluso después de la noche más oscura. Miguel se despertó lentamente, sintiéndose renovado y lleno de energía. Abrió los ojos y vio la luz del sol entrando por la ventana. Una sonrisa iluminó su rostro. Sabía que ese día sería diferente. Sonido de pájaros cantando al amanecer. Miguel se desperezó, sintiendo los músculos entumecidos por el frío de la noche. Se sentó en la cama y miró alrededor, buscando a la figura que había compartido su humilde hogar. Pero la silla mecedora estaba vacía, la manta cuidadosamente doblada sobre el respaldo. La taza de chocolate, lavada y seca, descansaba sobre la mesa. La figura se había ido. Un sentimiento de desconcierto lo invadió. ¿Se había marchado sin decir adiós? ¿Por qué? Se levantó de la cama y buscó por toda la casa, abriendo y cerrando puertas, mirando debajo de la cama, revisando el pequeño armario. Pero la figura no estaba en ninguna parte. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, sin dejar rastro. La única señal de su presencia era una pequeña nota, doblada cuidadosamente y colocada sobre la mesa. Miguel la tomó con manos temblorosas y la abrió con cuidado. La nota estaba escrita con una letra elegante y cursiva, en un papel amarillento que parecía antiguo. Las palabras eran crípticas, enigmáticas, difíciles de entender. La semilla ha sido sembrada, decía. El tiempo dirá si florece. Busca en tu corazón y encontrarás la respuesta. Miguel leyó la nota una y otra vez, tratando de descifrar su significado. ¿Qué semilla? ¿Qué tiempo? ¿Qué respuesta? Nada tenía sentido. Se sentía confundido y frustrado. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Qué quería de él? La desaparición de la figura, combinada con el mensaje críptico de la nota, lo hizo dudar de todo lo que había sucedido. ¿Había sido todo un sueño? ¿Una alucinación producto del cansancio y el frío? ¿Había imaginado el encuentro junto al río, la conversación, la promesa de esperanza? Se frotó los ojos con fuerza, tratando de despertar de esta pesadilla. Pero la nota seguía ahí, en su mano, tangible, real. No, no había sido un sueño. Algo había sucedido, algo extraordinario, pero no sabía qué. Decidido a encontrar respuestas, Miguel salió de su casa y comenzó a buscar a la figura por todo el vecindario. Preguntó a sus vecinos si lo habían visto, describiendo su apariencia, su ropa, su actitud. Pero nadie lo recordaba. Algunos lo miraban con extrañeza, otros negaban con la cabeza. Empezaba a pensar que estaba loco, que había imaginado todo. Mientras caminaba por la calle, se encontró con uno de sus vecinos, don Rafael, un anciano amable y respetado por todos en la comunidad. Don Rafael se acercó a Miguel con una sonrisa. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás hoy?
Miguel le devolvió el saludo, aunque su mente estaba ocupada con la desaparición de la figura. Bien, don Rafael, respondió. Pero estoy un poco preocupado. Don Rafael frunció el ceño. ¿Preocupado? ¿Por qué? Miguel dudó por un momento, preguntándose si debía contarle lo que había sucedido. Temía que lo tomara por loco. Pero sentía la necesidad de hablar con alguien, de compartir su experiencia. Ayer por la tarde, comenzó, encontré a un hombre junto al río. Estaba temblando de frío, necesitaba ayuda. Lo llevé a mi casa, le di comida y ropa seca. Pero esta mañana, desapareció. Dejó una nota, pero no entiendo lo que significa. Don Rafael lo miró con atención, sin interrumpir. Cuando Miguel terminó su relato, le preguntó, ¿cómo era ese hombre, Miguel? Describe su apariencia. Miguel describió a la figura con detalle, su ropa, su rostro, su mirada. Don Rafael asintió lentamente. Ya veo, dijo. Lo he visto. El corazón de Miguel dio un vuelco. ¿Lo ha visto? ¿Dónde? Don Rafael hizo una pausa, como si estuviera recordando algo. Lo vi contigo, respondió. Ayer por la noche, cuando pasabas por mi casa. Ibas ayudándolo a caminar. Parecía muy débil. Luego, añadió algo que hizo que la piel de Miguel se erizara, pero, me pareció que lo había visto antes. Hace mucho tiempo. En una situación similar. Don Rafael no estaba seguro, pero la vaga imagen de la figura le resultaba familiar de algún lugar. Miguel sintió que algo importante estaba a punto de ser revelado. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Por qué don Rafael creía haberlo visto antes? La música de suspense suave resonó en su cabeza. Música de suspense. Suave. Don Rafael se rascó la barbilla, pensativo. Hace muchos años, comenzó, cuando era joven y vivía en otro pueblo, escuché una historia. Una leyenda, quizás. Se hablaba de una figura que aparecía en tiempos de necesidad, cuando la gente estaba sufriendo y desesperada. Un hombre humilde, vestido con ropas sencillas, que ayudaba a los necesitados, ofrecía consuelo a los afligidos y brindaba esperanza a los desamparados. Continuó relatando cómo esta figura misteriosa se aparecía repentinamente, ofrecía su ayuda sin pedir nada a cambio y luego desaparecía sin dejar rastro. Nadie sabía quién era, de dónde venía ni a dónde iba. Algunos decían que era un ángel, otros que era un enviado de Dios, otros simplemente lo consideraban un buen samaritano. Pero todos coincidían en que su presencia traía consigo un aura de paz y esperanza. Decían que su mirada era penetrante, como si pudiera ver a través de ti, agregó don Rafael. Y que su voz era suave, pero llena de sabiduría. Miguel escuchaba con atención, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. La descripción de don Rafael era sorprendentemente similar a la de la figura que había encontrado junto al río. ¿Podría ser la misma persona? ¿Podría ser que esa leyenda fuera real? La idea le parecía increíble, casi absurda. Pero, al mismo tiempo, sentía una extraña certeza de que algo extraordinario había sucedido. La duda y la creencia volvieron a enfrentarse en su interior. Por un lado, su razón le decía que era una locura, que don Rafael estaba recordando mal, que las leyendas eran solo cuentos para niños. Por otro, su fe le impulsaba a creer en lo imposible, a confiar en que había sido testigo de algo más allá de lo terrenal. No sé qué pensar, don Rafael, dijo finalmente. Todo esto me parece muy extraño. Don Rafael le puso una mano en el hombro. Yo. Tampoco lo sé, Miguel, respondió. Pero lo que sí sé es que tú eres un buen hombre, un hombre de fe. Y que si esa figura te ayudó, es porque lo necesitabas. No le des más vueltas. Acepta lo que pasó y sigue adelante. Sus palabras, aunque sencillas, le brindaron un consuelo inesperado. Quizás don Rafael tenía razón. Quizás no necesitaba entender todo.
Quizás simplemente tenía que confiar en su corazón. Decidido a buscar más respuestas, Miguel decidió visitar la iglesia local. Quería hablar con el sacerdote, contarle su experiencia y pedirle consejo. Quizás el sacerdote podría arrojar algo de luz sobre el misterio de la figura y la leyenda de don Rafael. Se despidió de su vecino y se dirigió hacia la iglesia, con el corazón lleno de incertidumbre pero también de esperanza. La iglesia era un lugar tranquilo y silencioso, un refugio de paz en medio del bullicio de la ciudad. Miguel entró con reverencia y se sentó en uno de los bancos, cerrando los ojos y rezando en silencio. Pidió guía y sabiduría para poder entender lo que había sucedido y tomar las decisiones correctas. Después de unos minutos, se levantó y buscó al sacerdote. El sacerdote lo recibió con una sonrisa amable. «Buenos días, Miguel», dijo. «¿Qué te trae por aquí?» Miguel le contó su historia, desde el encuentro junto al río hasta la desaparición de la figura y la nota críptica. El sacerdote escuchó atentamente, sin interrumpir, con una expresión de interés y compasión. Cuando Miguel terminó su relato, el sacerdote guardó silencio durante un momento. Luego, suspiró y dijo: «Tu historia es muy interesante, Miguel. Y me recuerda a un antiguo relato que escuché hace muchos años. Sonido de campanas de iglesia». El sacerdote compartió un antiguo relato sobre un ángel que, según la leyenda, visitaba a los humildes y necesitados en momentos de gran tribulación. Este ángel, disfrazado de un ser humano común, ofrecía consuelo, esperanza y ayuda a aquellos que se encontraban en situaciones desesperadas. No revelaba su verdadera identidad, pero su presencia dejaba una marca imborrable en aquellos a quienes asistía. El sacerdote explicó que este relato se transmitía de generación en generación, como un recordatorio de que la bondad y la compasión siempre están presentes, incluso en los momentos más oscuros. A medida que el sacerdote hablaba, Miguel comenzaba a ver los paralelismos entre su experiencia y el antiguo relato. La figura que había encontrado junto al río, su apariencia humilde, su mensaje de esperanza, su desaparición misteriosa, todo encajaba con la descripción del ángel. Sentía que algo extraordinario había sucedido, que había sido elegido para ser testigo de un evento que trascendía lo ordinario. La idea, aunque sorprendente, le llenaba de una profunda paz interior. La nota que dejó la figura cobraba un nuevo sentido a la luz del relato del sacerdote. «La semilla ha sido sembrada», decía. Miguel comprendió que la semilla no era otra cosa que la bondad y la compasión que él había demostrado al ayudar a un desconocido. El tiempo diría si esa semilla germinaría, si su ejemplo inspiraría a otros a seguir el camino del bien. Busca en tu corazón y encontrarás la respuesta. Miguel entendió que la respuesta no estaba en el exterior, sino en su propio interior. Debía confiar en su fe, en sus valores, en su capacidad de amar y ayudar al prójimo. La perspectiva de Miguel sobre la vida cambió radicalmente a partir de ese momento. Ya no veía el mundo de la misma manera. Comprendió que la verdadera riqueza no estaba en las posesiones materiales, sino en la riqueza del espíritu. Comenzó a valorar aún más la compasión, la fe y la ayuda al prójimo. Decidió dedicar su vida a servir a los demás, a ser un instrumento de la bondad divina. Comprendió que la figura no era solo un necesitado, sino algo más. Era un mensajero, un enviado de Dios, un ángel disfrazado que le había enseñado una valiosa lección. Le había mostrado que la fe y la compasión son las herramientas más poderosas para transformar el mundo. Le había recordado que todos somos capaces de hacer el bien, sin importar nuestra condición social o económica. Miguel salió de la iglesia con el corazón lleno de esperanza y determinación. Se sentía agradecido por la experiencia que había vivido, por la oportunidad de haber conocido a la figura y por la sabiduría que había recibido. Sabía que su vida había cambiado para siempre. A partir de ese momento, se dedicaría a sembrar semillas de bondad y compasión en el mundo, inspirando a otros a seguir su ejemplo. Estaba listo para enfrentar los desafíos que le deparaba el futuro, con la certeza de que la fe y el amor siempre triunfarían.
La música suave y reflexiva llenó su alma, guiándolo en su nuevo camino. Se sentía más cerca de Dios que nunca. Música suave y reflexiva. Miguel sintió un impulso irrefrenable de compartir su historia con la comunidad. Sabía que muchos no le creerían, que lo tomarían por loco o por un viejo senil. Pero sentía que era su deber, que debía transmitir el mensaje de esperanza y compasión que había recibido. Quería inspirar a otros a ser más solidarios, a ayudar a los necesitados, a mantener la fe en tiempos difíciles. No buscaba fama ni reconocimiento, solo quería sembrar la semilla del amor en los corazones de sus vecinos. Así que, al día siguiente, Miguel comenzó a contar su experiencia a todo aquel que quisiera escuchar. Habló con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con los feligreses de la iglesia. Relató el encuentro junto al río, la ayuda que le brindó a la figura, la nota críptica, la historia del sacerdote y la leyenda de Don Rafael. Describió con detalle cada momento, cada emoción, cada pensamiento. Puso todo su corazón en su relato, esperando que sus palabras resonaran en el alma de quienes lo escuchaban. Las reacciones de la comunidad fueron variadas. Algunos lo miraban con incredulidad, pensando que estaba inventando una historia. Otros lo escuchaban con curiosidad, pero sin creerle del todo. Algunos se burlaban de él a sus espaldas, tildándolo de ingenuo o de fantasioso. Pero también hubo quienes creyeron en su historia, quienes sintieron la sinceridad de sus palabras y la fuerza de su fe. Las críticas y las burlas no tardaron en llegar. Algunos vecinos lo evitaban, otros le hacían comentarios sarcásticos, otros incluso lo insultaban abiertamente. Decían que estaba loco, que se había vuelto senil, que estaba inventando todo para llamar la atención. Algunos lo acusaban de ser un fanático religioso, de estar propagando supersticiones y cuentos de viejas. Miguel escuchaba las críticas con tristeza, pero no se dejaba desanimar. Sabía que la verdad siempre encuentra su camino, y que tarde o temprano la gente comprendería su mensaje. Pero Miguel no se rendía. Sabía que lo que había vivido era real, que la figura había sido un enviado de Dios, un ángel disfrazado. Sabía que debía seguir adelante con su misión, sin importar los obstáculos ni las críticas. No podía permitir que la negatividad de los demás apagara la luz de su esperanza. Su fe era su escudo, su amor su arma. A pesar de las críticas, a pesar de las burlas, Miguel se mantuvo firme en su fe y en su mensaje de esperanza. Continuó compartiendo su historia con quien quisiera escuchar, sin importar su opinión o su creencia. Sabía que no podía obligar a nadie a creer, pero sí podía plantar la semilla de la duda en sus corazones. Quizás, con el tiempo, esa semilla germinaría y daría frutos de bondad y compasión. Miguel se había convertido en un blanco fácil para las críticas y las burlas, pero no se dejó intimidar. Su espíritu era fuerte, su corazón generoso y su fe inquebrantable. Sabía que estaba haciendo lo correcto, y eso era suficiente para mantenerlo en marcha. No necesitaba la aprobación de los demás, solo la certeza de estar cumpliendo con su propósito. La música motivadora y esperanzadora resonaba en su alma, dándole la fuerza para seguir adelante. Sabía que no estaba solo, que Dios lo acompañaba en su camino. Y eso era todo lo que necesitaba. Miguel siguió adelante con su vida, sin dejarse desanimar por la negatividad de los demás. Música motivadora y esperanzadora. A pesar de la hostilidad que a veces encontraba, algo inesperado comenzó a suceder. Poco a poco, un pequeño grupo de personas empezó a creer en la historia de Miguel. No eran muchos, quizás solo un puñado al principio, pero su apoyo era un bálsamo para el alma de Miguel. Eran personas que, quizás, habían sentido la necesidad de creer en algo más grande que ellos mismos, que habían experimentado la soledad y la desesperación y que encontraban consuelo en el relato de Miguel. Reconocían la sinceridad en sus ojos y la pasión en sus palabras, y eso era suficiente para dar el salto de fe. Este grupo de apoyo comenzó a reunirse con Miguel en su humilde casa. Compartían historias, oraciones y, sobre todo,
un deseo común de hacer el bien en el mundo. Eran personas de diferentes edades, orígenes y creencias, pero unidas por un mismo ideal, la compasión. Juntos, decidieron que no bastaba con creer en la historia de Miguel, sino que debían actuar, poner en práctica las enseñanzas que habían recibido. Así, comenzaron a realizar acciones solidarias en la comunidad. Visitaban a los enfermos en los hospitales, llevándoles comida, compañía y palabras de aliento. Ayudaban a los necesitados, ofreciéndoles ropa, alimentos y alojamiento temporal. Organizaban campañas de recaudación de fondos para apoyar a las familias de bajos recursos. Limpiaban parques y calles, embelleciendo el entorno y fomentando el cuidado del medio ambiente. Sus acciones, aunque pequeñas al principio, tuvieron un impacto significativo en la comunidad. La pobreza disminuyó, la solidaridad aumentó y la fe se fortaleció. La gente comenzó a sentirse más unida, más conectada, más dispuesta a ayudar a sus vecinos. El espíritu de compasión se extendió como un fuego lento, iluminando los corazones y transformando las vidas. Miguel, sin buscarlo, se convirtió en un líder inspirador para la comunidad. Su humildad, su fe inquebrantable y su dedicación al servicio de los demás lo convirtieron en un ejemplo a seguir. La gente lo buscaba para pedir consejo, para compartir sus problemas, para encontrar consuelo y esperanza. Miguel escuchaba a todos con paciencia y comprensión, ofreciéndoles palabras de aliento y mostrándoles el camino de la bondad. Su liderazgo no se basaba en el poder o la autoridad, sino en el amor y el servicio. No imponía sus ideas, sino que invitaba a la gente a reflexionar, a descubrir su propio potencial y a ponerlo al servicio de los demás. No se creía superior a nadie, sino que se consideraba un igual, un compañero de camino, un simple jardinero que había tenido la suerte de encontrar a un ángel. La comunidad comenzó a referirse a Miguel como el ángel de la ciudad. No porque creyeran que era un ser divino, sino porque su vida era un reflejo del amor y la bondad de Dios. Su ejemplo inspiraba a otros a ser mejores personas, a dar lo mejor de sí mismos, a construir un mundo más justo y solidario. La figura que había encontrado junto al río había sembrado una semilla de esperanza en su corazón, y esa semilla había germinado, floreciendo en un jardín de amor y compasión. La música alegre y comunitaria inundaba la ciudad, celebrando la transformación que estaba ocurriendo. La gente cantaba, bailaba y compartía su alegría, agradeciendo a Dios por la bendición de tener a Miguel en sus vidas. La comunidad se había convertido en una gran familia, unida por un mismo propósito, amar y servir a los demás. Miguel, con su humildad y su fe, había logrado lo que parecía imposible, transformar una ciudad llena de indiferencia y desesperación en un oasis de esperanza y solidaridad. Música alegre y comunitaria. Un milagro inesperado comenzó a extenderse por la comunidad como un reguero de pólvora. Una anciana, postrada en cama durante años por una enfermedad incurable, se levantó una mañana sintiéndose completamente sana. Los médicos, perplejos, no encontraron explicación lógica para su repentina recuperación. Un joven, desempleado durante meses y a punto de perder su hogar, recibió una oferta de trabajo inesperada, con un salario generoso y excelentes beneficios. Una familia, distanciada por años de rencores y malentendidos, se reconcilió en un emotivo encuentro, dejando atrás el pasado y abrazando el futuro con esperanza. Estos milagros, inexplicables desde el punto de vista científico, fueron atribuidos por la comunidad a la presencia divina. La gente comenzó a creer que el ángel que Miguel había encontrado junto al río había traído consigo una ola de bendiciones, que estaba recompensando la fe y la compasión que se habían extendido por la ciudad. La iglesia se llenó de fieles, las oraciones se volvieron más fervientes y las donaciones para los necesitados aumentaron exponencialmente. La fe y la solidaridad crecieron como nunca antes. Los vecinos se ayudaban mutuamente, compartiendo sus recursos y ofreciendo su tiempo y talento para el bien común. Los actos de bondad se multiplicaron, creando una atmósfera de armonía y cooperación.
La ciudad, antes marcada por la indiferencia y la desesperación, se había transformado en un ejemplo de amor y compasión. La noticia de los milagros se extendió por toda la región, atrayendo la atención de los medios de comunicación y de las autoridades locales. Periodistas y reporteros llegaron a la ciudad para investigar los sucesos, entrevistando a los beneficiados y documentando el impacto de la fe en la comunidad. Las autoridades, impresionadas por el cambio positivo que se había producido, decidieron apoyar las iniciativas solidarias y promover el ejemplo de la ciudad a nivel nacional. En medio de toda esta atención mediática y reconocimiento público, Miguel se mantuvo humilde y discreto. No buscaba la fama ni el protagonismo, solo quería seguir sirviendo a los demás y guiando a su comunidad por el camino de la bondad. Su mayor satisfacción era ver a la gente feliz y unida, viviendo en armonía y compartiendo el amor de Dios. Sin embargo, la comunidad insistió en reconocer su labor humanitaria y su liderazgo inspirador. Organizaron una ceremonia pública en su honor, invitando a representantes de todas las religiones, organizaciones sociales y autoridades gubernamentales. En la ceremonia, le entregaron un premio por su dedicación al servicio de los demás, destacando su humildad, su fe inquebrantable y su capacidad de transformar vidas. Miguel, emocionado hasta las lágrimas, agradeció el reconocimiento, pero insistió en que el mérito no era suyo, sino de toda la comunidad. Yo solo soy un jardinero, dijo con voz temblorosa, que ha tenido la suerte de encontrar a un ángel. El verdadero mérito es de todos ustedes, que han abierto sus corazones a la fe y a la compasión. Sigamos trabajando juntos, sigamos amando y sirviendo a los demás, y sigamos construyendo un mundo mejor para todos. Su discurso fue recibido con una ovación de pie, un reconocimiento unánime a su labor y a su ejemplo. La música solemne y conmovedora llenó el ambiente, creando una atmósfera de emoción y gratitud. Miguel, con su humildad y su fe, había logrado lo que parecía imposible, inspirar a una comunidad a creer en los milagros y a vivir de acuerdo con el amor de Dios. Música solemne y conmovedora. Miguel, sentado en su humilde jardín, contemplaba las flores que había plantado con tanto esmero. Cada pétalo, cada hoja, parecía reflejar la belleza y la esperanza que había encontrado en su propia vida. Recordaba los tiempos difíciles, la soledad, el frío implacable del invierno. Pero también recordaba el calor del hogar, la compañía de la figura misteriosa y la transformación que había experimentado su comunidad. Reflexionaba sobre todo lo que había pasado desde aquel encuentro junto al río. La visita de la figura, la nota críptica, la leyenda de don Rafael, el relato del sacerdote, las críticas y las burlas, el surgimiento del grupo de apoyo, las acciones solidarias, los milagros inexplicables, el reconocimiento público. Cada evento, cada persona, había tenido un propósito, una razón de ser. Todo parecía encajar en un plan divino, un designio que había transformado su vida y la de su comunidad. Se daba cuenta de que la figura no había sido solo un necesitado, sino un maestro, un guía, un mensajero de Dios. Le había enseñado la importancia de la fe en tiempos difíciles, la necesidad de ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio, el poder transformador del amor y la compasión. Le había mostrado que la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales, sino en la riqueza del espíritu. Le había recordado que todos somos capaces de hacer el bien, sin importar nuestra condición social o económica. Sentía un profundo agradecimiento y gratitud por la oportunidad de haber conocido a la figura y de haber contribuido a la mejora de su comunidad. Agradecía a Dios por haberlo elegido como instrumento de su bondad, por haberlo guiado por el camino correcto y por haberle dado la fuerza para superar los obstáculos. Agradecía a su comunidad por haber creído en su historia, por haber abierto sus corazones a la fe y a la compasión, por haber trabajado juntos para construir un mundo mejor. Comprendía que la fe no es solo creer en algo, sino también actuar en consecuencia. No basta con rezar y pedir a Dios, sino que también hay que poner en práctica sus enseñanzas, amar al prójimo como a uno mismo y servir a los demás con humildad y generosidad. La fe sin obras es una fe vacía, una fe que no transforma ni inspira.
La importancia de la fe en tiempos difíciles y la necesidad de ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio, comprendía con claridad. En su camino de inmigrante y jardinero, las dificultades lo habían puesto a prueba una y otra vez. Pero la fe siempre lo había mantenido a flote. Se daba cuenta de que había dejado un legado de bondad y compasión que perduraría en el tiempo. Su historia inspiraría a las futuras generaciones a seguir el camino del bien, a amar y servir a los demás, a construir un mundo más justo y solidario. Su nombre sería recordado como el del hombre que encontró a un ángel y que transformó su comunidad con su fe y su compasión. Su legado sería un faro de esperanza para aquellos que se sientan perdidos y desesperados, un recordatorio de que la bondad siempre triunfa sobre el mal. Sentía una paz interior que nunca antes había experimentado. Sabía que había cumplido con su propósito en la vida, que había hecho todo lo posible por hacer del mundo un lugar mejor. Estaba listo para partir, para reunirse con su esposa y sus seres queridos en el cielo. Su corazón estaba lleno de alegría y gratitud. Miguel se sentía tranquilo y sereno, observando las flores de su jardín. Sabía que su vida había sido un regalo, una bendición divina. Y estaba agradecido por cada momento, por cada persona, por cada experiencia. Se levantó lentamente, respiró profundamente el aire fresco de la mañana y sonrió. Estaba listo para lo que viniera. Música tranquila y serena. Un día, mientras Miguel cuidaba de su jardín, un niño pequeño, llamado Juanito, se acercó corriendo, con los ojos llenos de curiosidad. Juanito era conocido en la comunidad por su espíritu aventurero y su afición por explorar los rincones más escondidos del vecindario. Traía algo en la mano, algo que había encontrado cerca del río. «Mire, don Miguel», exclamó Juanito, extendiendo su manita. «Encontré esto». «¿Es suyo?». Miguel se inclinó para ver qué le mostraba el niño. Era una nota. La misma nota que la figura había dejado en su casa aquella mañana. La reconoció al instante por el papel amarillento y la letra elegante. «¿Dónde la encontraste, Juanito?», preguntó Miguel con el corazón latiendo con fuerza. «Cerca del río», respondió el niño. «Estaba escondida entre las piedras». Miguel tomó la nota con cuidado y la examinó detenidamente. Ya la había leído muchas veces, pero ahora, con la ayuda del niño, parecía que algo había cambiado. De repente, una idea cruzó por su mente. Recordó que, cuando era niño, solía usar un truco para ocultar mensajes secretos. Consistía en escribir con jugo de limón sobre el papel, y luego revelar el mensaje calentando el papel con una vela. ¿Sería posible que la figura hubiera usado el mismo truco? La idea le pareció descabellada, pero valía la pena intentarlo. Corrió a su casa y buscó una vela y un encendedor. Con mucho cuidado, encendió la vela y acercó la nota a la llama. Al principio, nada sucedió. Pero, a medida que el papel se calentaba, comenzaron a aparecer unas letras tenues, casi invisibles a simple vista. Eran letras escritas con jugo de limón, revelando un mensaje oculto que había permanecido invisible hasta ese momento. Miguel sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. ¿Qué diría ese mensaje secreto? ¿Revelaría la verdadera identidad de la figura? Con manos temblorosas, Miguel continuó calentando la nota hasta que el mensaje oculto se hizo completamente visible. Las palabras eran sencillas, pero su significado era profundo. «Soy quien siempre he sido, y quien siempre seré», decía el mensaje. «Soy el amor, la compasión, la esperanza. Soy la luz que guía a los perdidos, el consuelo de los afligidos, la fuerza de los débiles. Soy Jesús, el Hijo de Dios». El impacto emocional de la revelación fue inmenso. Miguel sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Lágrimas de emoción y gratitud corrieron por sus mejillas. Había albergado a Jesús en su casa, había ayudado al Hijo de Dios sin saberlo. Se sintió abrumado por la humildad y el asombro. ¿Cómo era posible que él, un simple jardinero,
hubiera sido elegido para ser testigo de tal milagro. La figura que había encontrado junto al río no era solo un necesitado, ni un ángel disfrazado. Era Jesús mismo, manifestándose en la forma de un hombre humilde y desamparado. Había venido a poner a prueba la fe y la compasión de Miguel y de su comunidad. Y habían superado la prueba con creces, demostrando que el amor y la bondad pueden transformar el mundo. Miguel cayó de rodillas, agradeciendo a Dios por la bendición de haber conocido a Jesús. Comprendió que su encuentro no había sido una casualidad, sino un designio divino. Había sido elegido para ser un instrumento de la paz y el amor de Dios en la tierra. Y estaba dispuesto a cumplir con su misión, sin importar los obstáculos ni las dificultades. Se levantó con renovada energía, decidido a compartir la verdad con su comunidad y a seguir el ejemplo de Jesús en su vida diaria. Sabía que el camino no sería fácil, pero tenía la fe y la esperanza necesarias para superar cualquier desafío. Música intensa y trascendental. La figura, aunque brevemente presente en su vida, había dejado un legado imborrable. Miguel entendió que su encuentro no había sido un simple acto de caridad, sino una lección divina, una prueba de fe que había transformado su vida y la de su comunidad. Jesús, en su infinita sabiduría, había elegido a Miguel como instrumento de su amor y compasión, y él estaba dispuesto a honrar ese privilegio hasta el último de sus días. El legado de la figura no era solo un mensaje de esperanza, sino un llamado a la acción, un compromiso de vivir de acuerdo con los principios del amor y la bondad. La comunidad, al conocer la verdad sobre la identidad de la figura, se sintió profundamente conmovida. Algunos lloraron de alegría, otros se arrodillaron en señal de reverencia, otros simplemente se abrazaron en silencio, sintiendo la presencia de Dios en sus corazones. El impacto de la revelación fue palpable, transformando la atmósfera de la ciudad en un lugar sagrado, lleno de fe y esperanza. Honraron la memoria de la figura a través de actos de bondad y solidaridad, demostrando que el amor de Cristo estaba vivo en sus corazones. Se organizaron comedores comunitarios para alimentar a los hambrientos, se construyeron refugios para los desamparados, se crearon programas de apoyo para los enfermos y los ancianos. Cada miembro de la comunidad se comprometió a dar lo mejor de sí mismo para ayudar a los demás, siguiendo el ejemplo de Jesús. La figura, aunque ausente físicamente, estaba presente en cada acto de amor y compasión, guiando a su pueblo por el camino del bien. La historia de Miguel y la figura se transmitió de generación en generación, convirtiéndose en una leyenda, en un cuento de hadas, en un testimonio de fe. Padres y abuelos contaban la historia a sus hijos y nietos, inculcándoles los valores de la compasión, la solidaridad y el amor al prójimo. La historia se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios siempre brilla. Miguel, fiel a su compromiso, continuó su labor humanitaria hasta el final de sus días. Siguió cuidando de su jardín, sembrando semillas de flores y de esperanza. Siguió visitando a los enfermos, consolando a los afligidos y ayudando a los necesitados. Siguió guiando a su comunidad por el camino del bien, siendo un ejemplo de fe y compasión para todos. Su vida se convirtió en un testimonio viviente del amor de Cristo, un faro de luz en un mundo lleno de oscuridad. Nunca olvidó la figura que le había visitado. Cada día, al despertar, daba gracias a Dios por la oportunidad de haber conocido a Jesús y de haber sido elegido como instrumento de su paz. Sabía que su vida tenía un propósito, una misión que debía cumplir hasta el final. Y estaba dispuesto a hacerlo, sin importar los obstáculos ni las dificultades. Miguel continuó trabajando en su jardín, atendiendo las plantas con el mismo amor y cuidado de siempre. Su jardín se convirtió en un lugar de peregrinación, donde la gente venía a buscar consuelo, inspiración y esperanza. Miguel recibía a todos con una sonrisa y una palabra de aliento, compartiendo su historia y transmitiendo el mensaje de Jesús. Se convirtió en un consejero espiritual, un guía para aquellos que buscaban el camino de la fe. Miguel, a pesar de su avanzada edad, seguía siendo un hombre fuerte y activo.
Caminaba con paso firme, su mirada brillaba con intensidad y su voz resonaba con autoridad. Su fe era su fuerza, su amor su guía. Sabía que estaba cerca del final de su camino, pero no temía a la muerte. Sabía que le esperaba un lugar en el cielo, junto a Jesús, donde descansaría en paz para siempre. Y así, Miguel continuó su labor humanitaria hasta el último de sus días, siendo un ejemplo de fe y compasión para todos. Su historia se transmitió de generación en generación, inspirando a otros a seguir el camino del bien. El legado de la figura y la memoria de Miguel perduraron en el tiempo, como un testimonio del poder transformador del amor de Cristo. Su vida, aunque sencilla y humilde, fue un milagro, un regalo de Dios para el mundo. Música inspiradora y atemporal. Los años pasaron, y Miguel envejeció con gracia y sabiduría. Su cabello se volvió blanco como la nieve, su rostro se llenó de arrugas que contaban historias de lucha y superación, pero sus ojos seguían brillando con la misma intensidad de siempre. Su cuerpo se debilitó, pero su espíritu se mantuvo fuerte y firme. Sabía que el final de su camino estaba cerca, pero no temía a la muerte. Sabía que había cumplido con su propósito en la vida, que había amado y servido a los demás con todo su corazón. La historia de Miguel demostró que la fe y la compasión pueden transformar vidas y comunidades. Su encuentro con Jesús, disfrazado de un hombre necesitado, fue una lección para todos. Le mostró al mundo que la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales, sino en la riqueza del espíritu. Le recordó a la gente que todos somos capaces de hacer el bien, sin importar nuestra condición social o económica. Su vida fue un testimonio viviente del amor de Cristo, un faro de luz en un mundo lleno de oscuridad. La conclusión emocional de su historia reside en la importancia de ayudar al prójimo, especialmente a los más necesitados, y de mantener la fe en tiempos difíciles. Miguel demostró que la verdadera riqueza reside en el corazón, en la capacidad de amar y servir a los demás. Su legado es un llamado a la acción, una invitación a vivir de acuerdo con los principios del amor y la bondad. Se muestra el jardín de Miguel floreciendo, un símbolo de la esperanza y la renovación. A pesar del paso del tiempo y de las dificultades, su jardín seguía floreciendo, llenando el mundo de color y belleza. Cada flor era un símbolo de la esperanza que había sembrado en los corazones de su comunidad. Cada pétalo era un testimonio del amor que había compartido con los demás. Su jardín era un reflejo de su alma, un lugar donde la paz y la armonía reinaban para siempre. Miguel murió en paz, rodeado de sus seres queridos, sabiendo que había dejado un mundo mejor gracias a su amor y compasión. En sus últimos momentos, pronunció las palabras que siempre habían guiado su vida: ama a tu prójimo como a ti mismo. Cerró los ojos y exhaló su último suspiro, dejando atrás un legado de amor que perduraría por siempre. Su muerte no fue un final, sino un nuevo comienzo. Su espíritu se elevó al cielo, donde se reunió con Jesús y sus seres queridos, descansando en paz eterna. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación, donde miles de personas acudían a rendirle homenaje y a buscar consuelo e inspiración. Su nombre se convirtió en sinónimo de fe, esperanza y compasión. Su historia se transmitió de generación en generación, inspirando a otros a seguir sus pasos. Miguel, el jardinero que encontró a Jesús, se convirtió en un santo, un símbolo de la bondad divina. Y así, la historia de Miguel perduró en el tiempo, como un testimonio del poder transformador del amor de Cristo. Su vida fue un milagro, un regalo de Dios para el mundo. Su legado sigue vivo en los corazones de aquellos que creen en la esperanza, en la compasión y en el poder del amor. La historia de Miguel demuestra que la fe y el amor pueden transformar vidas y comunidades. Si esta historia te ha inspirado, suscríbete al canal y comparte este video con tus amigos. Descubre otra historia conmovedora la próxima semana. El amor perdura para siempre.